Bien, en la unidad 5 que estábamos hablando de los aspectos financieros, nosotros hablamos de lo que era la inversión del proyecto, hablamos de presupuesto, ingresos y gastos, hablamos de gastos y costos y del financiamiento, ¿no? O sea, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hablar todo lo que tenga que ver con el financiamiento propio y financiamiento externo del proyecto. Si nuestros recursos financieros, si nuestra plata no es suficiente, si nuestro ahorro que preparamos para la inversión no es suficiente, entonces, ¿qué se hace en este caso? Tenemos que pedir de otro lado, tenemos que prestar, tenemos que contactar con otras personas, tenemos que preparar nuestro proyecto en una carpeta, trabajar con nuestra cooperativa, con nuestros bancos, con algunas entidades que se dediquen a eso. Entonces, no importa si todos los recursos no son propios, igual si son ajenos, nosotros podemos empezar a trabajar. Solamente que tenemos que proyectarnos, que tenemos que tener estudios anteriores, ratios, para poder ver si el proyecto va a ser rentable. De hecho, que para que te presten dinero los bancos, las financieras, las cooperativas van a hacer todo un análisis y van a ver hasta cuánto pueden darte, si confían en tu proyecto, qué plazo te pueden dar. Por ejemplo, en los préstamos, los créditos agrícolas, en los créditos ganaderos, las cuotas se empiezan a pagar a los 6 meses, considerando que ese tiempo lleva el engorde, o que ese tiempo lleva el cultivo de ciertos productos. Entonces, son préstamos o son créditos especiales. También hay empresas que se dedican a eso, a apoyar a otras empresas. Entonces, si los recursos propios no alcanzan, tenemos que recurrir a créditos o a otras empresas que puedan ayudar. Con el tema de la tesis, quiero que tengan en cuenta que siempre hacemos, como una forma de práctica, un financiamiento de proyecto propio, pero con un pequeño crédito. Ustedes eligen el sistema de amortización. Incluso algunos van a los bancos o a la financiera de verdad a pedir una tabla con amortización en el sistema que se usa, francés, alemán, y eso le anexan a la tesis, ¿verdad? Y se hace o sea, las proyecciones, se tienen en cuenta las cuotas de los créditos, se suma eso al capital inicial. Con el tema de la tesis, ustedes pueden trabajar en unipersonal, individual de responsabilidad limitada, pueden trabajar con SRL, con SA. No hay una obligación de que sea con tal tipo de empresa. Incluso ya se presentó una cooperativa. Ustedes van a elegir. Bien, esto al margen. Y seguimos entonces. De igual forma, si los recursos económicos propios y ajenos permiten elegir entre varios tamaños para los cuales existe una gran diferencia de costos y de rendimiento económico, para producciones similares se aconseja seleccionar aquel tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad. Esto indica el material. Entonces nosotros, el tamaño de nuestra empresa, deberíamos elegir en base al capital propio más el capital que obtuvimos. Eh, Tiene que ajustarse, tiene que darnos margen para algún imprevisto, margen para cualquier error, margen para cualquier problema, ¿entiendes? Entonces, la forma de calcular el tamaño del emprendimiento podría ser en base al capital que ya tenemos. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el tamaño, ya hablamos antes, el tamaño del proyecto no tiene nada que ver con el tamaño ni del edificio ni de la cantidad de empleados, sino tiene más que ver con la capacidad productiva de la empresa. Por supuesto, hay que hacer un balance entre todos los factores para hacer una buena elección. Tengo que tener en cuenta mi capital, el capital que pueden darme o prestarme, la situación económica del mercado. Ahora con todo este tema, con esta crisis a nivel mundial, con todo este tema de la pandemia, por ejemplo, están dadas las condiciones para abrir una empresa nueva. Obviamente que va a depender del rubro de la empresa, porque la gente solamente estaba gastando en cosas muy necesarias. Entonces, dependiendo del rubro, esa empresa funcionaría o no. Si es algo incluso que tenga que ver con artículo de limpieza o sanitario, sí podría tener éxito, porque es una necesidad básica de este momento.
Entonces, el propósito del estudio de financiamiento es determinar la manera de captar los recursos financieros que nosotros vamos a estar necesitando y destinar plenamente a la inversión del proyecto. Si yo saco un crédito importante para mi empresa, debo gastar en mi empresa. Y siempre tengo que considerar que yo voy a invertir en la empresa. Puede ser en infraestructura, puede ser en insumos, en producción, pero yo tengo que calcular que yo voy a vender mis productos, que yo voy a tener un margen de ganancia y que con ese margen de ganancia yo voy a pagar la cuota del crédito. Yo no puedo sacar un préstamo a 25%, por ejemplo, y yo en mis productos, como soy nuevo, decidí ganar 15% más. ¿Recuerdan ustedes, y es pregunta de tesis, recuerdan ustedes cuál es el porcentaje mínimo de utilidad o de ganancia que tiene que tener una empresa? ¿Cuál es? 30% es lo mínimo. 30% ya sea despensa, kiosco, una multinacional, una productora, 30% es lo mínimo de ganancia que puede tener una empresa. Y de ahí vamos para arriba. Hay empresas, en comida se gana el 80%, el 100%, en, en otros rubros se gana 70%, 50%, lo mínimo 30%. Incluso, por decir, en una despensa, en algunos artículos apenas se gana 20-25%, pero es para captar clientes, pero se recarga en otro producto en el que se gana 50, 70, 80%. Entonces nosotros dijimos o decidimos, supuestamente, que como abrimos recién nuestra empresa, heladería, por ejemplo, decidimos ganar solo 20%. ¿Cómo voy a sacar un crédito que si interés sea luego 25%? Voy a trabajar para pagar el crédito y encima no va a alcanzar, ¿entiendes? Todos esos cálculos, ese análisis hay que hacer. En la fase de financiamiento del proyecto uno tiene que estudiar con mucho cuidado todos los aspectos, ya que la ejecución depende de que existan los recursos suficientes. Entonces hay que analizar todas las variables, todos los posibles escenarios. ¿Qué va a pasar si? ¿Y qué va a pasar si? Entonces tenemos que analizar si con capital propio ya puedo iniciar, si cuánto me van a prestar, no puedo contar con una plata que no sea segura, debería ver bien con mi banco, con mis objetivos, hasta cuánto me van a dar. Las etapas a seguir para el financiamiento del proyecto son, primero, determinar las necesidades de financiamiento. Entonces, la diferencia, la resta entre el total de la inversión que nosotros tenemos que hacer y el total de los recursos propios, esas son las necesidades de financiamiento o los requerimientos de financiamiento del proyecto. Una resta simple. El proyecto en sí va a requerir $100,000 para arrancar la empresa. Y mi capital inicial, mi ahorro, es de $60,000. Los 40,000 me va a faltar y si yo tengo que estar viendo con banca financiera o con una entidad que me va a respaldar. O inclusive puedo asociarme, crear una sociedad. Entonces, hay que analizar todos los recursos propios que tenemos, todo lo que ya contamos y ver cuál va a ser la inversión inicial. Tenemos que ver todos los requerimientos que vamos a tener, ya sean recursos naturales, recursos financieros, recursos humanos, eh, recursos intangibles, todo lo que yo voy a necesitar, tengo que armar eso o sacar eso en dinero y en global. Necesito $100,000 para arrancar o necesito $120,000 para arrancar. Yo tengo 80,000 y directamente a una resta simple y ahí tengo las necesidades de financiamiento del proyecto. Quiero que recuerden esto porque es tema de examen. Entonces va a decir en el examen cómo se determinan las necesidades de financiamiento del proyecto y se hace una discrepancia, se hace una resta entre la inversión inicial que necesitamos y los recursos propios que ya tenemos. Esa diferencia es la necesidad de financiamiento que nosotros tenemos que salir a buscar. Siempre el tema de examen y siempre el tema de las tesis también. Entonces, se tiene que analizar la disponibilidad de recursos propios para la ejecución del proyecto y hay que tomar en cuenta la liquidez, la disponibilidad que tenemos eh, para trabajar con capital propio. También tenemos que ver los rendimientos generados ya si es que está trabajando el proyecto
Si ya está en marcha, si ya está generando alguna utilidad, ya tenemos que calcular en base a eso, ¿verdad? Ya estamos teniendo un ingreso de dinero. También tenemos que calcular si vamos a poder cubrir este préstamo o si vamos a tener un tiempo de gracia, porque la empresa puede ser que empiece a pérdida. Normalmente las empresas empiezan a pérdida unos meses o hasta años y el banco financiera que conoce o que trabaja con eso va a darnos un tiempo de gracia para que podamos nosotros estar sólidos en el mercado y luego empezar a abonar esos créditos. El establecimiento de los recursos del proyecto va a salir de la propia empresa en marcha ya y para lo cual necesitamos una herramienta que estuvimos dando justamente que son los presupuestos. Entonces nosotros tenemos que hacer presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y con eso nosotros vamos a saber si la operación arroja un excedente, si está generando ingresos, si está generando ganancias, ¿para qué? Para poder avanzar. Entonces, y para poder saber si necesitamos más capital para seguir en funcionamiento. El segundo paso, el primer paso para el financiamiento del proyecto, la primera etapa. La segunda etapa es identificar las posibles fuentes, ya considerando que nuestra plata no alcanza. No alcanza, no llegamos. Entonces tenemos que empezar a considerar las fuentes. Las fuentes internas serían aporte de los socios. Si yo no puedo sola, puedo asociarme con otras personas, hacer una SRL o algo así. Utilidades reinvertidas, si la empresa ya está generando ciertos ingresos, entonces nosotros podemos invertir, reinvertir ya las ganancias que tenemos. Y venta de activos. Las ventas de activos, entonces sería, tenemos una maquinaria que se compró innecesariamente, tenemos unos camiones que no están funcionando ahora, entonces vendemos nuestro activo. Eso es lo menos recomendable, ¿verdad? Vendemos nuestro activo y usamos esta plata. Cuando hablamos de utilidades reinvertidas, significa que no vamos a hacer una repartición de dividendos entre socios, no vamos a repartir. Nuestra ganancia, como socios, vamos a volver a reinvertir. De eso se trata. Las ventas de activos no son recomendables. Lo ideal sería cambiar un camión por otro mejor, cambiar una maquinaria por otra mejor. Si la empresa no acepta o no agarra, ahí vendemos, pero vendemos para comprar otra máquina mejor, otro camión mejor. Pero en último caso, si estamos carentes de capital, entonces vendemos alguna. Esto no es recomendable ni en nuestra vida personal ni en la vida empresarial. Y lo que menos deberíamos vender en lo personal son los inmuebles, terrenos. Nosotros tenemos que juntar, adquirir, tener para nosotros. Nosotros deberíamos pensar en el futuro, tener una visión. Quienes trabajan de forma independiente no van a tener jubilación, pueden vivir de renta, alquilando campo, alquilando casas. Igual si vos vas a tener tu jubilación y no trabajar en una empresa, igual un ingreso bastante eficiente es vivir de renta, alquilando casas, alquilando salones comerciales, alquilando campos. Cuando nosotros tenemos inmuebles, nos deberíamos juntar más, nunca vender. Imagínense una locura de vender un terreno para comprar un auto. Un auto va a durar 2, 3 años, el terreno va a sumar valor para toda la vida. Aparte, que es un seguro, si es que tenemos una tragedia, algo grave, ahí sí podemos rematar o vender. Es una forma de ahorro también. Eso entre paréntesis, seguimos. Fuente de financiamiento externo o capital ajeno. Tenemos ahí, por ejemplo, créditos bancarios, créditos cooperativas y obviamente que las proveedoras que nos dan el famoso a crédito, el famoso rayado, a cuotitas o algo así, las empresas proveedoras nos ayudan. Nos dan un capital que es ficticio, no es que nos dan la plata, sino nos dan ya la mercadería o nos dan los insumos. Entonces, en fuente interna podemos hablar de capital propio, capital aportado al inicio, y uno puede ir haciendo inyecciones de capital también.
En las fuentes externas podemos hablar de bancos, cooperativas y otras entidades especiales que ayudan más que nada a proyectos sociales. Entonces, el mercado de capitales es una fuente de financiamiento externo y ahí hablamos de acciones, bonos, obligaciones. No estamos muy acostumbrados a trabajar con acciones o con bonos, pero son negocios bastante interesantes. No es muy de nuestra cultura paraguaya trabajar con acciones, con bonos, no estamos acostumbrados, pero se puede, es un mercado floreciente. Existe una bolsa de valores en Paraguay, existe una bolsa de valores en Asunción que deberíamos leer, informarnos y si tenemos alguna de la posibilidad, un pequeño capital, podemos participar. Deberíamos ir acostumbrarnos y buscándonos a ese tipo de negocios también. Trabajar con bonos, trabajar con acciones. Y para nuestra empresa incipiente sería una buena opción trabajar con bonos o acciones. Bancos e instituciones de fomento se pueden obtener créditos a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo a las características del proyecto van a darnos entonces, a lo mejor nos dan un plazo más alto, a lo mejor nos dan una tasa de interés más baja, a lo mejor nos dejan pagar después de tener ya unos años de ganancia, a lo mejor tenemos un tiempo de gracia. También por medio de instituciones privadas, cuando son los propios fabricantes que nos dan los equipos a crédito o los proveedores que nos dan los equipos a crédito, es una forma de ayudarnos también con nuestro capital. Tenemos plata, $100.000, y no, o sea, gastamos en infraestructura, maquinaria, todo eso, y no, ni siquiera nos queda para los insumos de la mercadería. Entonces ahí es donde entran los proveedores a darnos a crédito. También existe eh, cooperación para el desarrollo, pero cooperación para el desarrollo ya más que nada se refiere a proyectos sociales, trabaja más con ONG y no precisamente con empresas comunes. En la actualidad la cooperación internacional se enfocaba en tres modalidades, que era siempre lucha y ayuda contra el SIDA, las drogas, ayuda a refugiados, ayuda alimenticia. A eso se dedicaba la cooperación internacional. En estos momentos, obviamente, que se dedica al tema de la pandemia también. La cooperación internacional también trabaja para el desarrollo de los países, justamente en vía de desarrollo, y la cooperación económica que viene de cooperación internacional ayuda a los países en lo que sea investigaciones científicas, trabajo con industria y la parte energética, avances tecnológicos. A eso se dedica la cooperación internacional que se da a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y eso no, las empresas comunes no acceden a ese tipo de crédito o de ayuda. Bien, con esto nosotros terminamos la unidad 5, las fuentes de financiamiento, y nosotros vamos a trabajar ahora con la unidad 6. Vamos a estar hablando de la evaluación del proyecto. Yo ya había hablado antes, en unas clases antes, sobre la evaluación, porque la evaluación de proyectos, que puede ser financiera, económica, técnica, se da antes, durante, después y un tiempo después de la puesta en marcha del proyecto. Y eso tienen que recordar, la evaluación del proyecto es un proceso por el cual uno va controlando los cambios que hubieron en la empresa. Es por decir, tenemos una serie de ítems y vamos controlando si se cumplieron, si salieron bien las cosas, si hubo ganancia, pérdida, ingresos, si se llevaron a cabo los planes, si los objetivos se fueron cumpliendo. Se analizan todos los cambios que hubieron en la empresa se analizan a través de la evaluación. Entonces se compara el estado actual del proyecto con un estado previsto. ¿Cómo se hace eso? Generalmente pues en dinero,
Puede ser en cantidad de clientes, puede ser en cantidad de utilidad, puede ser en cantidad de empleados. Nosotros ponemos los márgenes. De aquí a un año nosotros queremos contar con una cartera de 1000 clientes. De aquí a un año nosotros queremos tener nuestra industria operando con 500 funcionarios. De aquí a un año nosotros queremos tener ganancia del 70%. Todo eso nosotros vamos escribiendo, vamos armando, vamos organizando y cuando llegue ese un año nosotros comparamos la realidad de ese momento con lo que habíamos proyectado, con lo que habíamos pensado, con lo que habíamos planificado. Lo que sucede si dónde llegamos era a dónde apuntábamos. Se intenta conocer qué tanto un proyecto logró cumplir sus objetivos a corto y mediano plazo. A largo plazo no la puedo decir un año ni 2 años porque es no. En la evaluación de proyectos siempre se produce información para tomar decisiones, por lo cual también se puede considerar una actividad orientada a mejorar los procesos. Una evaluación ayuda a mejorar el proyecto en sí, a mejorar los procesos, a mejorar la forma de hacer las cosas y ayuda a hacer las correcciones pertinentes. Ayuda, por supuesto, a asignar de forma más eficiente los recursos. Y ahí entran las personas, ahí entran las máquinas, ahí entra el dinero. Entonces, una mejor asignación de recursos se haría usando una evaluación. Entonces, la evaluación no es un fin, la evaluación es un medio de optimización de recursos o es un medio para mejorar la gestión de los proyectos. Entonces, evaluación no es un fin, evaluación es un medio para lograr los objetivos y llegar a la eficiencia. Los tipos de evaluación, pero según el nivel de gestión, sería estratégica, política, administrativa y técnica. Política estratégica, administrativa y técnica. Esto según el nivel de gestión. Y también vamos a analizar según la naturaleza de la evaluación, que puede ser una evaluación privada, una evaluación social. Y por último, según el momento en que se realiza. Entonces, según el momento que se realiza, según la naturaleza y según el nivel de gestión. Surge ahí hacer un esquema. Entonces tenemos evaluación según el nivel de gestión, según la naturaleza de la evaluación, según el momento, y dentro de cada una de ellas tenemos 2 o 3 tipos de evaluación. Según el nivel de gestión política estratégica, la parte política va a velar por la parte social de la empresa, para que ésta pueda trascender en el tiempo, permanecer, que sea una empresa equitativa, que sea una empresa políticamente correcta, que sea una empresa que se adapte al medio. Entonces, para eso se usa una evaluación política estratégica. Una evaluación administrativa es para el uso correcto y racional de los recursos, para el logro de planes, para el logro de objetivos, para llegar a la meta, para reorganizar las actividades, para acomodar los programas. La evaluación administrativa expresa en su mayor potencial la eficacia y la eficiencia del proyecto. Entonces, hay que evaluar administrativamente para llegar a la eficacia esperada. La evaluación técnica, por último, es un poco de la evaluación política estratégica y un poco de la evaluación administrativa. Entonces, la evaluación técnica sirve para ser políticamente correcto y sirve para ser eficiente, para tener una gestión eficiente. Para controlar los 2 puntos anteriores se da una evaluación técnica donde uno va midiendo la precisión del proyecto, donde uno va midiendo la rapidez en que funcionan los procesos, la empresa, las innovaciones del proyecto, todo eso se va a medir con una evaluación técnica. También depende de cada ciencia, del enfoque científico y técnico para poder aplicar una evaluación técnica. Bien, la evaluación de proyectos según la naturaleza de evaluación puede ser vista desde 2 ópticas, que es una evaluación privada y una evaluación social.
La evaluación privada es una evaluación económica que se hace en las empresas propias, hechas por el gerente general, hechas por el departamento contable, hechas por una auditoría externa contratada, especializada. Todo esto se financia con capital propio de la empresa y contempla una evaluación financiera. La evaluación social es una evaluación externa, normalmente se da más en proyectos sociales, la gente viene de afuera, o es contratada, viene de afuera, o es enviada por organismos internacionales para evaluar proyectos que, como le dije en general, son proyectos sociales. Como una observación, dice que para ese tipo de evaluación interesan los bienes y los servicios reales utilizados y producidos por el proyecto. Bien, según el momento que se realiza, esto ya habíamos repasado antes y es lo que más manejamos. La evaluación se puede dar antes, durante, después y mucho tiempo después. Tiene distintos nombres. ¿Cómo uno evalúa antes de empezar un proyecto? ¿Cómo vos evalúas algo que no existe? ¿Cómo hacemos una evaluación si la empresa ni siquiera existe? Una evaluación se puede hacer mediante la planificación y mediante las proyecciones de venta de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, de aquí a 4 años. Nosotros ya calculamos cuánto proyectaríamos producir y vender. Otra aclaración, para las tesis, por ejemplo, 5 años es el periodo que manejaríamos para las proyecciones de venta. Entonces, proyectamos nuestra venta a 5 años, vemos la rentabilidad que vamos a tener, vemos cuánto vamos a producir. Aparte de eso, hacemos ratios y aparte de eso, tenemos toda nuestra planificación organizada, tenemos nuestros manuales. Entonces, eso es una forma de control. Si nosotros con los cálculos ya vemos que la empresa será rentable, entonces es una forma de control, una evaluación antes. La evaluación que se hace durante, obviamente, que es del día a día, que se da en el proceso de trabajo, que se da más en la parte operativa, donde están los empleados y obreros, donde se controla la producción del día, las compras, las ventas, el departamento de recursos humanos controla los personales, se controla entonces eh, entradas, salidas, ausencias, todo el control que se hace, todo el tiempo de trabajo es un control que se hace durante, un control continuo. Ojo que estos no son los nombres, yo estoy hablando en términos sencillos, estos no son los nombres oficiales. Y luego tenemos la evaluación que se da al final del proceso. Esta evaluación podemos hacerla mediante la contabilidad de la empresa, al determinar si hubo ganancias o pérdidas. Esta evaluación se puede hacer de forma mensual, con las ventas, haciendo unas reuniones, proyectando todas las ventas que se hicieron, quién vendió más, quién salió empleado del mes, quién llegó a la meta, quiénes no llegaron a la meta. Estas evaluaciones pueden ser semestrales también. Estas evaluaciones también pueden ser contratando a una empresa externa que haga ciertos controles para nosotros. Y se hace al final de cierto tiempo. Y si nuestro proyecto era limitado, entonces al final vamos a suponer que hacemos acá una comisión nosotros, una especie de asociación del cuarto curso de Uninorte de Yales para un viaje de investigación científica donde vamos a recorrer varias empresas y a ver cómo trabajan. Nosotros necesitamos capital, necesitamos eh, colectivo, necesitamos alojamiento, necesitamos alimentos, entonces nos organizamos, trabajamos, hacemos una serie de actividades, ahora todo es virtual, sorteos virtuales, organizamos subastas, todo. Juntamos el dinero, luego realizamos los viajes que estamos necesitando hacer y se acaba. Opa, se termina eso, ¿verdad? Entonces, al terminar eso, nosotros tenemos que hacer un análisis de alcanzó el dinero recaudado, qué actividad dio más beneficio, valió la pena, sobró ganancias, recorrimos todos los lugares que íbamos a recorrer, tuvimos éxito con todas las actividades que realizamos, nos dimos a conocer,
¿Para qué? Esta evaluación tenemos que ver para ver si funcionó todo y también para abrir la puerta para otras actividades que queramos hacer. Entonces, hay proyectos o hay empresas limitadas que se abren de un tiempo a un tiempo y al cerrar, al llegar a su objetivo, hay que hacer una evaluación. Pero las empresas normales, las empresas comunes trabajan todos los años, no trabajan para cerrarse de acá a 3 años, de acá a 5 años, sino se proyectan para toda la vida, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en este caso es hacer evaluaciones anuales, como le dije, mediante la contabilidad, evaluaciones mediante ratios, evaluaciones mediante proyecciones, evaluaciones mediante auditorías, evaluaciones de las compras y de las ventas, y hay otro tipo de evaluaciones internas que se pueden hacer cada semana, cada año, cada mes. Hay empresas, por ejemplo, que pagan eh, por no faltar, empresas que pagan por no faltar. O sea, las empresas públicas tienen una especie de premio que se le da a los empleados por no faltar, cosa que no tiene sentido, que uno tiene que cumplir su trabajo y no tiene que faltar, ¿verdad? Pero se le da premio inclusive, es una forma de medir o de controlar si faltan o no faltan. Y luego de la evaluación que se hace antes, está una evaluación que se hace durante, la evaluación que se hace al fin, hay una evaluación que les comenté antes, que es una evaluación que se hace mucho tiempo después, 5 años después, más o menos, y se llama evaluación de impacto. La evaluación de impacto sirve para ver, como su nombre dice, qué impacto tiene esa industria o esa empresa en el lugar donde está ubicada. La gente de la zona, cómo ve esa empresa, qué pasó con el lugar, se contaminó, se murieron todas las plantas, los arroyos de la zona contaminados, gente enferma, o eh, la empresa pudo tener una buena relación con su ambiente externo, mejoraron los caminos, esto ayudó también a los vecinos, iluminaron la zona, plantaron árboles. ¿Qué impacto tuvo esa industria o esa empresa en la zona? Es un control que se hace 5 años después o más y se llama evaluación de impacto justamente. Entonces tenemos un control que se hace antes, un control que se hace durante, un control que se hace después y un control que se hace mucho tiempo después. Ahora vamos a ver los nombres técnicos de cada uno de estos. Según el momento que se realiza, entonces tenemos una evaluación ex ante, de proceso, durante, de proceso, ex post, después, y de impacto, mucho después. La evaluación supervisada se hace antes de la aprobación del proyecto y es la evaluación ex ante. Antes de aprobarse el proyecto ya se hace una evaluación. ¿Cómo se hace esa evaluación? Se hace entonces viendo la viabilidad, viendo la potencial eficacia, viendo la pertinencia del proyecto. Se selecciona entre varias alternativas factibles. Yo quería poner entre mercería y zapatería. Entre las dos opciones voy analizando con cuál voy a tener más margen, más ganancias. Esto es un ejemplo nomás porque realmente hablamos de industrias enormes, ¿verdad? Pero para dar como ejemplo, yo elijo entre mercería y zapatería. Entonces voy haciendo los cálculos, ratios, Banqui, hacia apalancamiento, todo, y voy viendo cuál de las dos me dejaría más margen, más ganancias, con cuál voy a ganar plata antes. A lo mejor la otra tarda más, pero me va a dar más ganancias. Este tipo de evaluación supone la incorporación de todos los ajustes en el diseño del proyecto, mediante voy armando el proyecto. Y entonces puede, o sea, a la par que voy haciendo este análisis, que es el control antes, a la par que voy haciendo este control, yo ya puedo ir cambiando los objetivos, puedo ir ajustando los presupuestos, y entonces a eso se le llama control ex ante o evaluación supervisada antes que empiece el proyecto. Bien,
Una vez en marcha, tenemos la evaluación de procesos, tiene varios nombres. Evaluación de procesos le llamamos operativa, de medio término o continua. Entonces tenemos evaluación de procesos, operativa, de medio término o continua. Esta evaluación se hace durante la ejecución del proyecto, ya vendría a ser durante el funcionamiento de la empresa. Entonces, se hace mientras el proyecto se va desarrollando, guarda estrecha relación con el monitoreo en sí del proyecto, permite conocer en qué medida se van logrando los objetivos específicos, los objetivos generales, los objetivos de cada departamento que siempre van coordinados con el objetivo general de la empresa. Permite entonces ver eh, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que modificar, hay que ver todos los errores que se cometieron, hay que ver todos los aciertos, eh, que creo que ya le dije antes, nosotros pensamos que se aprende de los errores, pero realmente se aprende de los aciertos. Entonces, si nosotros hicimos bien algo, un proceso, un proyecto, una idea de negocio, una innovación, entonces podemos usar eso como una guía, mejorarla, volver a aplicarla, incluso. Nosotros decimos nomás que de los errores se aprende. Eso es como un premio consuelo. Pero de los errores en una empresa, no es que vamos a aprender, sino que vamos a quebrar. Así que de los errores empresarialmente no aprendemos más, de los aciertos. Y eso se hace durante esa evaluación. Las fuentes financieras suelen requerir la realización de este tipo de evaluaciones para ir haciendo los desembolsos periódicos. Es una evaluación que se hace a lo largo de todo el funcionamiento de la empresa. Y si es un proyecto con un plazo de fin, eso es durante todo ese proceso. La evaluación ex post de resultado o de fin de proyecto se realiza cuando se acaba el proyecto, cuando se acaba un año, sirve para indagar el nivel de cumplimiento de los objetivos, si se llegó o no a la meta, eh, si es que se lograron todos los objetivos empresariales, eh, se puede hacer un diseño, la empresa puede diseñar su malla de ítems para ir haciendo sus controles anuales o periódicos. No solamente se analiza los cambios positivos de la empresa, sino también se ve todos los efectos negativos que la empresa tuvo y todo lo inesperado que fue surgiendo. Ahora, por ejemplo, con este tema de la pandemia, cuántas cosas cambiaron. Entonces, eso es una excelente forma de aplicar evaluación.